Muy bien, hola, muy buenas tardes. Tengan todos amigos a este café de lingüística internacional. Lo hemos hecho ininterrumpidamente por ya un tiempo y teníamos de invitada especial a Patricia Rencén, pero ella estuvo muy ocupada, ¿no? Todos estábamos por todo México queriendo a conocer a Patricia, ¿no? Lourdes y yo hemos hecho el esfuerzo de que ella pudiera estar en este momento. Hemos invitado a maestros, a personas sordas con posgrado, para que ellos muestren sus investigaciones, qué han hecho de manera activa en pro de las personas sordas en Brasil, ¿no? Y mostrando así que las personas sordas pueden hacer mucho, en este caso, por las personas sordas, ¿no? Y entonces nos mostraron un trabajo que se ha hecho por muchos años en pro de la educación de las personas sordas, donde toda Latinoamérica puede ver un ejemplo a seguir en cuanto a cómo lograr políticas educativas para las personas sordas y así lograr un mejor desarrollo educativo de las personas sordas, una educación que no dista edades para niños, adolescentes, adultos, a una educación totalmente progresiva que muestra una verdadera inclusión para las personas sordas. Entonces, vamos a mostrar antes un video promocional en donde, por ejemplo, hace poco hicimos una entrevista sobre lo que va a pasar por el segundo Congreso de Lingüística de la Lengua de Señas de este año 2025, en donde estarán sordos y oyentes tanto de México como de otros países y de los estados en México también a mostrar lo que ellos tienen como ideas de proyectos de investigación. Va a ser un gran compartir en donde habrán talleres, habrán actividades que darán entonces a conocer cómo deseamos que nos tomen en cuenta desde políticas, desde acciones que se hacen en México para avanzar mucho en México, porque aquí en México aún falta tanto. Hay un atraso, por ejemplo, relacionado con el tema de la educación bilingüe, ¿sí? De la educación que debe darse desde la infancia hasta la adultez, no tiene una calidad. Los maestros aún tienen un nivel muy básico de lengua de señas, pues son oyentes. Entonces no tenemos todavía una identidad cultural bien planeada que se dé en los sistemas educativos. Entonces en este congreso queremos, y es lo que buscamos, que haya algo que haga cambiar las formas de pensar y de esa manera se logren cosas diferentes. Es por eso de que sabemos que vendrán muchos de Brasil con toda esa experiencia y queremos aprovechar aquí e invitar a todos a que puedan estar en ese evento, pero también puedan ustedes ver hoy aprovechar y hacer todas las preguntas sobre el tema de educación que va hoy a darnos la doctora Patricia Rencel, ¿no? Entonces, aquí está todo ya listo, pueden ustedes hacer un pantallazo del código QR para que entonces puedan ustedes entender eso. Ahora, o hacer parte de ese congreso. Ahora Patricia Rencenella va a dar esta ponencia y si ustedes después quieren una certificación de esto, pues nada más deben hacer su depósito. Ya hemos dado los datos al respecto para que de esa manera ustedes tengan su certificado, eso mejorar su currículum y podrán ustedes en todos los estados en México tener esto como parte de su formación, porque todavía hay mucho por avanzar aquí en México que desconocen cómo realmente hacer un trabajo en conjunto. Entonces queremos hacer eso y esto es una manera, estos encuentros buscan eso. Y aquí ustedes van a poder ver consejos, y ideas de cómo hacer un trabajo en equipo, ¿no? Pero antes, permítanme presentarles este video.
Bien, wow, no saben cómo se me eriza la piel viendo aquí la presencia de tantas personas de varios países para ver esta, esta posición de Patricia, ¿no? Creo que tú has hecho o has marcado un antes y un después en la historia de las personas sordas, de cómo ellos pueden hacer un trabajo eh, en el cual hagan algo político, algo educativo, ¿sí? Y se logre mucho, mucho más, ¿no? Eso todavía no pasa aquí en México. Cada día nosotros estamos muy preocupados por los niños sordos, de que hay necesidad de preparar programas y muchas otras cosas para que ellos tengan un acceso directo en lengua de señas, ¿no? Y queremos que eso suceda muy pronto, pero estamos trabajando en eso. Entonces, ojalá que tu exposición, con ya toda tu experiencia, pueda motivar a muchos, ¿no? Yo tengo personas, tanto oyentes como solos, me acompañan. Ya tenemos 5 años haciendo un trabajo cuando estuvo el COVID y ahí nos hemos formado en una formación especial que se da desde Brasil, en donde hemos visto de manera muy profunda muchos temas que necesitamos y hemos visto en equipo todavía avanzar más de una manera bien sistemática aquí en México. Entonces estoy muy orgulloso de verte otra vez, sé que hemos estado mucho tiempo esperando, ¿no? Pero bueno, sabemos que hoy es el momento de que estés aquí. Entonces, muy bienvenida, Patricia Resende, ¿sí? Que es doctora en educación universitaria de la Federal de Santa Catarina, ¿sí? También de la UNICAM, ha estudiado allí estudios de postdoctorado, además ha sido directora del INES, la Institución Nacional de Educación para Sordos, y actualmente ella es quien se encarga de las políticas de educación bilingüe en Brasil, ha escrito a la Dirección de Educación Bilingüe en Brasil o al Ministerio de Educación Pública en Brasil. Entonces, qué gusto tenerte. Un aplauso para ti. Veamos la siguiente presentación. Después de mi presentación, ahora, ¿qué significa políticas públicas?
Vamos a ver primero el contexto. Yo trabajo en el sistema de gobierno. Justamente ese es mi enfoque, trabajar para las políticas públicas hacia los sordos. Él es mi hijo. Disculpen, perdón. Muy bien. Entonces, como estaba comentando, justamente es la política pública enlazar entre la parte gubernamental, las leyes, los beneficios que se pueden brindar aquí con la comunidad sorda. ¿Ustedes conocen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Es muy importante conocerlo. Yo les aconsejo que puedan revisar el valor que tiene este manuscrito, porque es parte esencial de lo que trabaja de la parte cultural, lingüística de la comunidad sorda y también como plasma esta parte de reconocer y el apoyo sobre la comunidad sorda, alentarla y poder plasmar todo este trabajo que se ha llevado a cabo hacia la comunidad sorda desde la convención. Necesitan los gobiernos justamente alentar esta parte de la convención hacia los sordos, ya que fortalece la identidad lingüística. Es urgente esta parte de poder conocer, dar información para que puedan conocer su identidad lingüística y todos podamos compartir. Quizá todavía hay algunas situaciones, ¿no? La parte educativa, o sea, no hay soluciones que todavía no damos claramente. Pero hemos de afianzar y compartir y conversar sobre este tema para que puedan desarrollar su ámbito académico. Y claro, por supuesto, que el sordo pueda aprender, crecer ese conocimiento, que él pueda adquirirlo, desarrollar su lingüística y su conocimiento, alentarlo a favorecer su propio desarrollo profesional y personal. No es solamente que se quede con barreras o que sigan existiendo más barreras, sino más bien que pueda sentirse mucho mejor, superarse, no seguir con esa decadencia en conocimiento, sino también esta parte de acrecentarse, compartir y fortalecer la inteligencia que puede tener también en comparación con todos los demás. Sentirse empoderado también para poder adquirir este conocimiento. Todas las vivencias que se tienen, compartirlas. Esto es muy urgente. Ahora, ¿qué significa la palabra estado? Para entender esto, justamente tenemos que verlo desde la misma comunidad sorda. Estudiar a la comunidad sorda, revisar todos los aspectos que contiene la comunidad sorda, conocer cuáles son sus barreras, cuáles son sus limitaciones, evaluar las acciones dirigidas hacia la comunidad sorda y justamente el Estado tiene que revisar todas las leyes, las estructuras. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son justamente esta parte del Estado democrático que debe de revisar? Aquí desde Brasil justamente tenemos el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo.
desde donde está el presidente, donde está esta parte judicial, donde están los jueces y en la parte del poder legislativo, Cámara de Diputados y senadores. Y esta es la estructura que se tiene aquí en Brasil. Los sordos deben de conocer estos aspectos. Es muy, por ejemplo, ¿qué hacemos en Brasil desde cada aspecto? Les muestro con la siguiente presentación. Muy bien. ¿Qué se ha hecho en cuestión de leyes para favorecer así la comunidad sorda, para que puedan aprender, para favorecer su crecimiento educativo a través de las políticas públicas, para mejorar ese acceso? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué ha pasado con esa lucha? Siguiente, por favor. En el 2011, ya tiene bastante tiempo, se luchaba y se peleaba para tener un acceso, buscar las diferentes instituciones en todo Brasil para que pudiese adecuarse la lengua de señas en las instituciones. En el 2009 también empezó realmente esa lucha. Yo estaba en la institución de política educativa, quienes apoyábamos a toda la comunidad sorda de Brasil, pero yo sentía y estaba preocupada de cómo poder avanzar, cómo poder favorecer que no se cerraran las puertas, que al contrario, se le abrieran las puertas en el sistema educativo, que era una obligación de que fuera una inclusión real. Entonces, la misma política que yo estuve viviendo, la observaba y veía cómo iba creciendo la apertura entre cada una de las instituciones, como por ejemplo el ICES, Inés, que justamente abría puertas y cerraba a la vez otros espacios. Tenemos que observar desde políticas federales. Ahora bien, también estos procesos educativos que yo veía que todavía no estaban seguros y que podían cerrar esos espacios. El ENEM, también la situación que existió. Y justamente todas las instituciones poderles solicitar, porque en Brasil también tiene su propia historia. Brasil no quería cerrar el espacio, al contrario, quería seguir con la lucha, que pudiesen tener ese espacio dentro de las instituciones. Ya no queríamos seguir escuchando que cerraran los espacios para la comunidad sorda, al contrario, que realmente se aperturara. Entonces empezaron a crear los diferentes ministerios, la creación del Ministerio de Educación Bilingüe del Sordo. La ley de directrices y bases de educación nacional también continuó para justamente darle ese movimiento, ese auge hacia la comunidad sorda y poder aperturar más espacios. No era solamente que tuvieran un lugar para estar, sino también para que pudiera beneficiar, quitar todas esas barreras que han existido, sino más bien para que pudiesen también ellos estar dentro de los espacios y poco a poco asignar ese presupuesto que se tenía. Y no solamente para la discapacidad auditiva, sino también para las otras discapacidades, tener ese presupuesto para que pueda asignarse. Y entonces se creó justamente la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, LBD,
y teniendo el presupuesto se pudo alentar mucho más, así favorecer y crecer y aumentar todo el apoyo requerido. Entonces ven la importancia justamente y el avance, por ejemplo, del ENEM, que estamos viendo en el tercer punto, el examen nacional de secundaria de Brasil, para que puedan ingresar los alumnos. Antes no existía el examen. No había traducción de las palabras, de las preguntas, para que los alumnos pudiesen ingresar a nivel secundaria. Entonces, Brasil luchó para que se pudiese ingresar. Se hizo el ejercicio y así se empezó a ejecutar también a nivel universitario. Y nosotros pedimos a los diputados, a los senadores, al presidente, ya, hacer llamados a poder trabajar para ver todos esos procesos que tenían que avanzar. Ese es el gobierno, decía que no. Y entonces fortalecíamos el tema de la FENEIS y ahí observamos de la Federación de Sordos en Brasil justamente todo el trabajo que teníamos que avanzar, la parte de la política lingüística de educación bilingüe de la Libras y el portugués, poderlo incluir para que podamos avanzar en el ministerio también. Pero también se quedó pendiente esta situación. En el 19, perdón, justamente el tema de política educativa bilingüe fue fortaleciéndose, enfocándose mucho más. La ley de educación bilingüe de sordos en el Ministerio de Educación era cada vez una realidad, pero era enfocada en la educación especial. Pero nosotros no queríamos estar dentro de la educación especial, queríamos estar en la parte del bilingüismo, porque justamente entrar en el tema de educación especial era cerrarnos también otro espacio, sino que también debemos de crecer en otros ámbitos. Entonces, estuvimos justamente trabajando, construyendo todo el documento adecuado, poder avanzar, toda la política que se requería, preparar para que pudiese funcionar esta parte de la educación bilingüe y poder avanzar. Y le comentábamos que no era solamente con oyentes para la educación especial, sino que existiese la parte del bilingüismo. Ahora aquí visualizamos tres fotos. La primera foto del INEP del instituto, justamente donde nos apoyaron para hacer la ley del ministerio, dentro del Ministerio de Educación. También si pueden observar la segunda foto, allí estamos en una reunión hablando con el Ministerio de Grupos Afrodescendientes, y también con otros que estaban allí representando el Ministerio de Educación Pública, donde les estamos mencionando que no cierran las escuelas de sordos, ¿no? Allí el que viste de rojo, en la otra foto donde viste de rojo, ella es una de las más altas, de los más altos cargos de políticos en Brasil, que se encargó de hacer lo necesario para entonces programar el ENES y hacerlo en lengua de señas brasileña, en libras. Siguiente lámina, por favor, siguiente. Y recuérdense que estuvimos haciendo una incidencia en el poder ejecutivo, eh, y no hubo tanto efecto. Entonces tuvimos que ir al poder legislativo, ¿sí? Donde y estuvimos haciendo una acción en el cual el Plan Nacional de Educación, el PNE, ¿no? Donde en el desde el 2014 hasta años después, y aún seguimos haciéndolo, estuvimos entonces haciendo audiencias públicas en el Congreso Nacional, ¿no? Ya no era solo en el poder ejecutivo, sino también en el poder legislativo, en donde
queríamos que no nos incluyeran en lo que era la educación especial, sino en lo que nosotros deseábamos, que era ser o tener unas políticas dirigidas en educación bilingüe. Y así entonces pudimos hacer lo que no nos mezclaran con temas de educación especial. Somos personas sordas y necesitamos que nos traten como personas distintas con una educación bilingüe y que eso se esté expresado de una manera clara y diferenciada en la ley. Siguiente, lámina, por favor. Y aquí estamos en el poder ejecutivo, ¿no? Dando defensa y luchando, ¿no? Como pueden ver la primera foto, ¿no? Es donde yo bajé el micrófono, o sea, fue algo un poco violento, pero era necesario. Allí, esa foto habla de ese momento en 2009. Luego, los diputados y los senadores, ¿sí? No quisieron aprobar el tema de educación bilingüe, ¿no? Que fue donde en ese momento fue que yo quité el micrófono actuando ante estos diputados, y lo hice porque era mi derecho. Sí, ya había participado y ahora tenía que hablar yo y dar mis argumentos yo y entonces tenían que escucharme, ¿sí? Habíamos ya pasado muchos años discutiendo y haciendo audiencias aquí y allá, conversando. Nos decían que sí, que no, que ahí íbamos y dándonos excusas que iban y que iban a hacerlo y que iban, pero no pasaba nada. Entonces ya estábamos en un momento en que había que hacer algo con mayor actividad y bueno, fue hasta que yo tuve que quitar el micrófono a una de las diputadas. Entonces eso sucedió todo en la Cámara de Diputados y Senadores en el Poder Ejecutivo. Ahora, en el 2020, no, error de interpretación, no poder ejecutivo, sino poder legislativo. Bueno, y ya pasamos muchos años, hasta 2021, que logramos muchas cosas con todos muchos años de lucha, donde el PNE, el Plan Nacional de Educación, ya estuvo allí ha colocado perfectamente la educación bilingüe y ya eso está, sí, y ya está en ley, una ley que tiene Brasil, donde desde la educación básica y todos los otros sistemas educativos debe existir una ley una educación bilingüe. Eso antes no existía. ¿Sí? Antes había todavía recosor, no querían realmente aprobar este tema de la educación bilingüe y políticas de educación bilingüe. Pero ya, hoy se tiene así, por ejemplo, para las comunidades indígenas, para incluso niños o infancias o nivel universitario, o también carreras que trabajan quizás temas de rurales, todos ellos tienen un programa o en sus programas tienen materias de formación en libras, ¿sí? Donde si tiene educación especial ya eso quedó atrás. O sea, porque, por ejemplo, la educación rural tiene su sistema y sus políticas. La educación dirigida quizás también a las comunidades indígenas también tiene. Entonces, ahora la educación de sordos iba a quedar entonces allí incluso con la educación especial. Eso no queríamos, hicimos toda esa defensa y logramos eso, que existiera otro subministerio o una dirección de educación bilingüe. No fue un trabajo fácil, ¿eh? ¿Sí? Y, por ejemplo, allí está este senador, su nombre es Flavio Río, ¿sí? Él es un senador de Brasil y él hizo mucho trabajo en pro de las personas autistas. Entonces tenía sensibilidad e hicimos un trabajo en conjunto con él, junto con la Federación Nacional de Sordos de Brasil. Hicimos toda una propuesta bien detallada, un proyecto donde queríamos una ley que absorbiera a las personas sordas y les diera una educación o políticas dirigidas a una educación bilingüe. Y hicimos una acción que y fue hasta la Cámara de Izquierda, la Cámara de Derecha, en todo el poder legislativo, y esto fue lo que logramos. O sea, esa foto habla de ese momento cuando al fin se logra esa aprobación. Y eso se logró en un mes de octubre, ¿no? De comenzamos en octubre de 2020 y en el 2021
Ya estábamos diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué necesitamos? O sea, tenemos ya los votos y tenemos todo lo que se necesita, ¿y por qué está todavía eso engavetado? Entonces tuvimos que hacer más lucha, más incidencia, ¿sí? Y llegó el COVID. Recuérdense que estamos también saliendo del COVID, que eso atrasó muchas cosas, ¿no? Y igual hicimos un trabajo con la Federación de Intérpretes del país y haciendo acciones y labores. Entonces, hablando también con más senadores, con más diputados. Y ellos también nos daban ideas de qué hacer para lograr que esta ley se aprobara por fin. Y no solamente nos quedamos en Brasil, en la capital, fuimos a todos los estados, una acción incansable hasta que este senador dijo, no, es necesario ya con tanta acción. Y allí entonces, en el mes de mayo de 2021, pues ya estaban dándose unas discusiones muy importantes, casi las finales, y dijeron, bueno, no, es que vamos a hacerlo de una manera más o menos. No, no es más o menos, es como lo habíamos ya expresado de manera clara, cómo quienes van a beneficiarse de ello. Entonces, querían agregarles cosas, hacerles cambios y quitarles cosas que quizá a ellos no les gustaba. Nosotros hicimos toda una incidencia para que se mantuviera de esa manera, hicimos todo un accionar hasta que nos enfrentamos directamente con los que ya tenían que tomar la última decisión. No fue un trabajo fácil. Tuvimos que hacer charlas, conferencias, donde a veces invertíamos de nuestros propios dinero y también hacíamos recaudación de dinero, hacíamos campañas donde entonces queríamos que no se nos considerara personas incapacitadas, o sea, que no se nos considerara de ese modo. Hicimos todo un trabajo, ¿sí? Donde también oyentes estuvieron apoyándonos, o sea, y dándonos todo un acompañamiento. Sí, donde entonces se veía una desigualdad en cuanto a lo que sí tenían las personas oyentes y las personas sordas, o sea, cómo pasaba eso. Entonces hicimos una campaña donde pusimos todos esos puntos para que se aprobara la política como lo estábamos mencionando, que éramos personas sordas con una condición diferente, no teníamos que estar dentro de las personas con discapacidad, que sí, los autistas tenían todo un marco legal y así las comunidades indígenas y los oyentes también tenían con el portugués, que es el que se habla en Brasil, todo esto, nosotros lo solo necesitábamos es nuestra educación bilingüe en Libras. Y hicimos toda esta campaña hasta que al fin logramos que se aprobara. No obstante, el Senado dijo que sí, porque esto, la foto incluso muestra a lo que el Senado estaba haciendo. Pero la Cámara de Diputados, ay, allí sí fue más complejo y tuvimos que hacer más acciones que si yo les contara. O sea, tuvimos que hablar con las cámaras de derecha y de izquierda de los diputados y la Cámara de Diputados, ¿sí? Y había un partido, el partido PT, que no quería aprobarlo, ¿no? Que es el partido más de izquierda. Ellos estaban con un no muy rotundo, ¿no? ¿Sí? Y antes, o sea, yo estuve trabajando con una diputada que estaba muy llamada a esto, y entonces hicimos todo un trabajo para que ya la mayoría de la Cámara estuviera de acuerdo, la Cámara de Diputados, ¿no? Y a veces también nos ponían lo mismo que hacían antes los senadores, que quitáramos un poquito para que se nos aprobara porque recuérdense que desde 1990 teníamos más de 91 votos, ¿no? Y había muy pocos votos que ya no daban, o sea, o no eran ya, eran lo menos para que nos aprobara. Y eso nos dio una calma porque ya pudimos hacer lo necesario para que se aprobara en Cámara de Diputados. Y ahora sí, recuérdense la ley del Instituto Nacional de Educación Pública, ¿no? Porque ya pasamos el tema de entonces la educación bilingüe, pero ahora estamos con esto, ¿no? Esta prueba que se hace en Brasil para que los jóvenes pasen a universidad, ¿no? Entonces, el INEP, o el INEP, que es el Instituto Nacional de Educación Pública,
no, todavía no entendía eso. Tuvimos que hablar con ellos para que el ENEM estuviera traducido, estuviera accesible en lengua de señas brasileña, en libras, ¿sí? Entonces, como pueden ver allí, hay estas tres fotos o estas dos fotos que muestran ese trabajo que no ganamos a la primera. Tuvimos que entonces, porque aunque estuvimos hablando directamente con el Instituto Nacional de Educación Pública, ellos no nos dijeron que no. Tuvimos que interponer una acción judicial para que entonces se pudiera hacer, más o menos en el 2014 sucedió eso, ¿no? Y ya luego, entonces, en el 2016 el juez dio esta acción legal, ¿no? O sea, no fue algo tan rápido, pasó su tiempo, donde sí tenía que por acción judicial hacerse la prueba de ENEM en libras. Y luego, en 2017, pues ya teníamos perfectamente la prueba en libras. Y eso fue otro logro, ¿sí? Las personas sordas estaban en una mejor situación, ¿sí? ¿Sí? Y esto ha seguido así hasta ahora. El ENEM está totalmente en libras. Sí, hay algunas cosas que todavía tienen que mejorarse, ¿no? Pero aún así, que el ENEM esté accesible, eso hace que las personas sordas, pues tengan mayor oportunidad, pero aún se sigue, hay cosas que todavía necesitamos cambiar, ¿no? Porque el ENEM está bien, digamos, pero, ¿qué pasa con el proceso educativo previo? Allí todavía necesitamos pulir detalles para que la educación que reciban los sordos de forma base o secundaria sea adecuada y les permita entonces tener mejores resultados en la ENEM. Y bueno, ya haciendo un resumen, entonces logramos la letra libras, logramos la pedagogía bilingüe, ¿no? Sí, y así otros aspectos que nos permiten una mejor calidad de vida. O sea, no fue un trabajo fácil, porque bueno, y logramos la letra libras, logramos la pedagogía bilingüe. Además, también logramos una asignatura en las licenciaturas o en las licenciaturas, por ejemplo, de fonoaudiología, que se enseñaran libras, ¿sí? Logramos las escuelas bilingües para sordos, que no se cerraran, logramos que el ENEM estuviera en libras, una dirección de educación bilingüe de sordos en el Ministerio de Educación Público, y también la licenciatura en educación bilingüe de sordos. Además, una implementación de las políticas nacionales de educación bilingüe para sordos que sucedió hace poco, ¿sí? Ahora bien, porque lo que hay una licenciatura en educación bilingüe para sordos y una implementación de las políticas públicas es algo distinto, ¿no? Porque sí, o sea, para que haya una licenciatura necesita haber una política, ¿no? Y eso ya estaba dándose, pero hacerlo de una manera mejor era lo que era necesario y es lo que se logró con la implementación de las políticas nacionales de educación bilingüe. Porque lo que necesitamos es ver que hay que hacer un sistema, ¿no? Donde hay que trabajar mucho con la política y no es un trabajo fácil, ¿sí? Hay que hablar con los ministerios, con los diferentes órganos y hay que hacer un trabajo muy continuo, ¿no? Tenemos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo que hace ese trabajo, esa acción, discutimos lo que hay que hacer. O sea, no es llevar alguna idea sin antes hacer un acuerdo para llevar algo que podamos decir es una propuesta acabada. Siguiente, por favor. Entonces, eso es, a esta foto es la que me refiero cuando digo que tenemos un equipo. Tenemos un Comité Nacional de Educación Bilingüe para Sordos que se fundó hace poco, en 2023. ¿Sí? Ellos trabajan dentro de la Cámara o las cámaras del Poder Legislativo y hablamos de diferentes puntos, la educación bilingüe, los sistemas educativos. Nos reunimos, ¿no? Tres tipos de instituciones, o no, 27 instituciones diferentes de todo el país y hacemos de esa manera una discusión de las políticas públicas de educación de sordos. Siguiente, por favor. Y bueno, el punto es que las políticas públicas de educación bilingüe de sordos son eso, una gran lucha de las comunidades sordas. O sea, no ha sido algo que hemos hecho o hecho yo, es una lucha de todos.
Y bueno, adelante familia mía, adelante pueblo sordo. ¿Sí? Vean esa fotito que está por allí. O sea, esa foto habla de que yo y mis hijos, mi esposo, ¿sí? No sé si la pueden acercar. Ajá, esa. Allí estoy yo y mi familia y mis hijos, ¿sí? Yo he luchado todos esos años y yo llevaba a mi hijo, o sea, cuando estaba muy pequeño, iba a la Cámara de Diputados y Senadores, iba con mi hijo. Cuando estuve haciendo una lucha por el ENE, yo iba con él, con mi hijo. Sí, ahora mi hijo ya está muy grande, ¿no? Ya tiene, mi primer hijo ya está muy grande, ¿no? El segundo, pues tiene ya 10 años, ¿no? Sí, el que vino ahorita, no sé si lo vieron otra vez, déjame llamarlo. Mira, ven acá, tú. Ya va a venir otra vez. David, ven acá. Ya viene para que usted, esta es mi familia, ¿sí? ¿Sí? Yo, o sea, mi casa, o sea, tiene ese color, esa casa amarilla, no sé si la conocen. Esa casa amarilla es la primera institución de sordos en el país, está en Río de Janeiro, no está instituido el INES. Yo allí estudié, entonces. Además, también está allí, vean, el Cristo Corcovado, o el Cristo de la montaña jorobada. Y bueno, ya les venimos a venir y visitar esto, que es un monumento muy conocido en Brasil. Entonces, bueno, hay que seguir adelante. Y gracias por verme. Y si ustedes quieren tener contacto con ella, ahí pudieron ver su correo. Bueno, gracias. ¡Wow! ¡Qué emoción verte! Ahora, déjame traer a otro intérprete. Él viene ahorita, solamente que fue a tomar agua, mi hijo, para que lo conozca ya. O voy yo, no, error de interpretación, dice, voy a tomar agua. Es que tuve todo este tiempo, necesito tomar un poco de agua. Bueno, sí, gracias a Rudet por lograr esta oportunidad. Estuvimos contactándola por mucho tiempo, que ella no podía en este momento, no podía en otro, y estábamos así esperando hasta este momento que también estábamos esperando la presentación para traducirla a español. Sí, entonces, bueno, y enviándolo a que pues lo tradujeran y ya lo tenemos aquí y hemos logrado esto. Entonces, qué emoción tener a una persona tan importante y que hable de esta historia política en Brasil. Sí, sí, este mes, desde estábamos haciendo todo este trabajo para que ella pudiera estar aquí, estuvo muy ocupada, ¿no? Pero porque tiene un trabajo muy arduo allá o acá en Brasil, donde estoy yo, dice Rudets. Pero qué bueno, ¿no? Yo no jamás había visto esa historia como la cuenta ella, qué interesante. Sí, como pueden ver, entonces, ella cuando hizo toda la lucha con el tema de la educación bilingüe, no dejaba a su hijo, se lo llevaba con él. Entonces, veo eso como muy importante. ¿Cuántos hijos tiene? No, tiene, sí tiene cuatro, ¿no? Ahorita están, creo que todavía tres con ellas, pero ya uno ya no está con ella. Y entonces, sí, o sea, también su esposo es sordo, sí, su esposo es sordo. Ambos son maestros. Bueno, sí, bueno, no, son profesionales en derecho, en abogacía. Ah, muy bien, interesante. Oye, qué conferencia tan interesante y emocionante. Quiero que entonces ustedes puedan aprender de ella, ¿no? Y ver cómo aplicamos todo lo que ella está mencionando aquí para México. Bien, entonces vamos a ir pasando a cada uno para que dé su participación. Adelante, Perla. Sí, primero Perla, perfecto. Perdón, me deslumbró un poco la luz. Ahorita ya justamente lo que comentaba Patricia es muy interesante, es muy emocionante, en verdad. Me hizo también reflexionar, ¿no? O sea, claro, ¿qué es lo que nosotros no visualizamos? Que al contrario pareciera que solamente nos quedamos con un sueño, que no aperturamos esos espacios, que hemos despertar aún más, que nos falta mucho para poder avanzar, para poder proseguir con el tema de políticas públicas. Entonces, esta parte
reflexionar en el tema, o sea, que hay todavía un mundo, hay muchos problemas, eso lo entiendo totalmente. Aquí, por ejemplo, está la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y hay diferentes instituciones justamente que están involucrados. Sin embargo, los sordos no todos solicitan y cuando solicitan, pues ven solamente a un sordo y siempre es como esta parte de que no hay intérprete, que está esta parte de que falta la inclusión real para apoyar a la comunidad sorda y que con confianza puedan acercarse para conocer sus necesidades reales. Hay una inclusión con intérprete, hay una inclusión con la comunidad. ¿Cómo funciona allá? Muy bien. A ver, muy bien. Bueno, aquí es, pasa lo mismo, ¿sí? Todavía tenemos sordos que están en inclusión, incluso esta inclusión con personas con otros tipos de discapacidades. Todavía estamos con una lucha de que no se cierran las escuelas de sordos. Tenemos una cantidad inmensa de escuelas de sordos, ¿no? Y también de municipios, entonces no podemos vigilar todo lo que pasa en Brasil, ¿no? No obstante, o sea, hay a veces escuelas donde tienen aulas educativas de inclusión, como digamos donde allí sí hay una educación bilingüe. Pero también tenemos la otra lucha con lo que es el implante coclear. Todavía tenemos eso, ¿no? De que la oralización que siempre ha existido, ¿no? Sí, una tendencia oralista a la tendencia de educación bilingüe todavía continúa. O sea, aunque ya hemos avanzado mucho, todavía se sigue dando esa educación que no es la que necesitan las personas sordas. O sea, sí tenemos espacios donde se da educación bilingüe y otros que no. O sea, y han visto muchos oyentes que sus hijos sordos avanzan, pero otros, bueno, prefieren otro tipo de educación, ¿no? Entonces, necesitamos que también, porque hay líderes sordos, o sea, por llamarlos líderes, que siguen este tipo de modelo oralista y controlan a un grupo de sordos que son los que también nos siguen haciendo, digamos, más difícil el trabajo de la educación bilingüe, ¿no? Y vemos, o sea, que todavía falta, no hemos, o sea, aunque ha habido mucho avance, aún falta, ¿no? Hay muchos que solo, pues, buscan un beneficio económico, políticos, por ejemplo, y aquí en Brasil, tenemos casi más o menos o sea, en el INES, por ejemplo, este, tenemos ahí unos 500 intérpretes, ¿no? Pero 49 de ellos, o sea, sí tienen, o sea, se han hecho una educación, o se han formado en la universidad. Solamente 49 de todos los 500. Entonces, ustedes dirán, ay, pero wow, qué avance tenemos. Pero no, todavía hay mucho por avanzar. O sea, sí estamos quizás, hemos avanzado muchos puntos, pero todavía falta hacer, todavía falta, hay que ser incluso a veces flexibles para que entonces, también la licenciatura en Libras, en letra Libras, sea también más accesible y llegue a muchos más. Pero, o sea, todavía hay muchas partes oscuras que no logramos avanzar, ¿no? Porque ya, aunque existe la letra Libras y esta licenciatura, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estuve allá, yo soy profesora en esa licenciatura y incluso intérpretes, oyentes estuvieron allá. Hasta Ernesto fue uno de mis alumnos en algo que hacemos como para el beneficio de sordos de otras partes que no sean de Brasil. Y estuvimos haciendo todo un trabajo para que en todo el país se incluyera, ¿no? Pero más o menos, o sea, buscábamos que, o sea, todos estuvieran formados y que sea el INES, que es el que conoce toda la realidad de las personas sordas, quien dirigiera eso, no otras personas que no conocieran eso, ¿no? Y que entonces, para hacer eso, tuvimos que hacer toda una concentración en Brasil, para una acción para que el INES se quedara como esa institución, porque hubo un riesgo de que el INES, como esta institución que conoce bien la realidad de los sordos, fuera cerrada, ¿no? ¿No? Y que entonces la licenciatura en Libras se mantuviera, pero no fue fácil, o sea, porque
muchos decían que sordos, por ejemplo, estábamos bien sin el INES, estábamos bien sin el INES. Y entonces, por eso tuvimos que hacer un trabajo que no fue tan fácil, ¿no? Tuvimos que ser muy firmes para lograr eso, ¿no? Ahora bien, el primer equipo que logramos para hacer eso fue en el 2010. Y luego, en el 2011, fue que tuvimos, un año después, resultados, pero después de estar firmes y seguir haciendo un trabajo, ¿no? Y antes, o sea, cuando estuvimos en el Ministerio de Educación, sí, nos decían que ya estaba listo el presupuesto, ya estaba listo muchas cosas, pero no nos cumplían, estábamos sí, pero no, y ahí estábamos, pero ya está, ya aprobamos, pero no cumplían con eso, ¿no? Entonces, aunque ya estaba listo todo, pero digamos en papel no se hacía acciones. Por eso tuvimos que hacer una acción para que estuviera una educación bilingüe y las escuelas de sordos se mantuvieran abiertas. ¿Sí? También en las universidades, ¿no? Que estuvimos haciendo una acción que ayudara a que estuviera una licenciatura y una pedagogía en educación bilingüe, para que los maestros sepan desde la formación base universitaria cómo enseñar a los niños sordos después. Y eso ya fuese parte de ellos y así cambiando. O sea, no fue un trabajo fácil. No sé si respondí tu pregunta, Perla. Bueno, Muy amable, gracias, sí. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Sí, maestro Luis Antonio, adelante. Buenas tardes. Me presento. Yo estoy en Veracruz, justamente cerca del Golfo de México. Igual que tú, justamente estuve trabajando desde hace un año con diferentes organizaciones, acudiendo a eventos de la Cámara de Senadores, de diputados, batallando, abriendo espacios. Y yo observaba cómo iban los sordos, acudían a los eventos. Había cámaras por doquier, pero decía, no, o sea, no es eso lo que buscamos. No buscamos esta parte de las luces, las cámaras, sino realmente la comunicación uno a uno para que podamos modificar las leyes, las políticas públicas. En el 2005 ya se instauró en México la parte de la ley de la lengua de señas. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que falta? Poder acercarte, ver las necesidades, esta parte de la ley, cómo trabajar. No solamente que los sordos se queden callados y digan, pues ya está y avanzamos. No, que prosigamos con esta actividad, que podamos acudir y acercarnos entre oyentes y sordos. No es como que ya se hizo y ya desapareció esta situación. Al contrario, apenas va iniciando y hay una lucha eterna en esta parte de la sociedad, la política, para poder crear leyes realmente contundentes. No es solamente dejarlas al aire, definitivamente. Ahorita lo que comentas, Patricia, justamente toda la lucha, todos los avances, 20 años justamente, todo lo que se ha trabajado desde las leyes, de las políticas del Estado. En este caso, la lengua de señas igual tenemos un retraso. La Libras ya ha avanzado, pero en México, ¿cuándo? Entonces seguimos avanzando a pasos muy cortos o muy grandes en donde realmente no hay un avance. Entonces tenemos que ir fortaleciendo, aunando también a todas las sociedades. En este caso que comenta Perla, pues tenemos casi la misma edad, ¿no? Y entonces esta parte que hemos observado de cómo hemos avanzado, no, no hay un avance en México real. Tenemos que poner manos a la obra, tenemos que ponernos en acción. Ya es el momento de que estas leyes se lleven a cabo. Hay muchas leyes para personas con discapacidad visual, esta parte de parálisis cerebral, discapacidad física, ya existen. Y en la discapacidad auditiva, falta esa ley, falta fortalecer hacia la comunidad sorda.
Las autoridades, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, siguen todavía temiendo estar junto con nosotros. En México, pues justamente sucede algo distinto que en Brasil. En Brasil, Chile, Argentina, diferentes países de Latinoamérica, pues ha habido un avance distinto. Y aquí, pues han sido marchas forzadas. 1768 también, esta parte de 1886 cómo ha fortalecido el implante coclear, cómo se ha trabajado, o sea, toda esta parte de que debemos de ver también para los demás. No hay ese avance. En 1960 yo recuerdo, 65 más o menos, que había mucha relación más bien poco avance. Entonces hubo una ruptura muy grande de la lengua de señas aquí. Luego en el 2005 también, ya cuando está la ley que te comentaba de la lengua de señas, pues se supone que debe haber avanzado mucho más, ya estaba en la ley y ahora tenemos que haber aprovechado para la parte de la escritura, la lectura también, para que los sordos tuvieran esta parte de la educación. Pero los oyentes, ahora sí que siempre va a haber distinción. Ernesto, el profesor Rundesh también lo han comentado, ¿no? Necesitamos mayor apertura de conocimiento para poder apoyar y ver cómo Brasil ha avanzado, cómo ha sido su lucha en el tema de la educación. En México, me deja mucho que desear y más la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que siempre es como esta parte de hacerlo después, permítame un momento y no querer avanzar, ¿no? Esa es como su palabra que siempre emplea. Entonces, podernos unir todos para poder instaurar realmente una ley fuerte, un tema de políticas públicas contundente, las licenciaturas, las maestrías, alentar a los sordos a que puedan avanzar, ver cómo en cada estado también tienen que avanzar sus leyes, no solamente es la federal, sino también la estatal, pero pues por ejemplo aquí en Guadalajara, en Veracruz, pues van avanzando marchas forzadas y a veces es esta parte del poder legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Que comentan, pues después lo vemos y pues así ha sido este desarrollo. Bueno, ojalá eso cambie, ¿no? Porque Brasil aquí también lo tuvimos, ¿no? Eso que mencionas, ¿no? Cuando yo hago un análisis más o menos de 2005, ¿no? Por ejemplo, no habíamos avanzado. Ustedes quizá ya lo tenían, pero nosotros no. Entonces, fue en 2009, ¿sí? Porque también todavía teníamos temas de personas con discapacidad. Estábamos todavía incluidos en temas de personas con discapacidad. Recuérdense que la Convención de la ONU, o sea, recuérdense, ¿no? Lo que yo comentaba, la Convención de la ONU, ¿sí? ¿México ya lo ratificó? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya la ratificó México? Entonces allí está. Deberían entonces usar esa ley a su favor para que entonces se cumpla lo que esa ley internacional dice. Es este avance de la economía, esta parte de poder distribuir los presupuestos. Llevamos pues 6 años que todavía no avanzamos, seguimos en las mismas. Es una transformación que aún no tenemos. Y sí, entiendo este tema de que cada 6 años hacen cambio de gobierno y eso quizás pueda afectar, ¿no? Agrega Rudet al comentario de Luis Antonio, que cada 6 años hacen estos cambios de gobierno y eso pues atrasa, quizás avance. Responde Patricia o da un comentario. Pero en el CONALEP de LSM, ¿qué van a hacer? Bueno, no sé si han invitado al Poder Legislativo, ¿sí? Va a ser en julio, ¿no? Ok. Entonces deberían hacer ustedes acciones desde ahora y que ellos participen allí, ¿sí? Yo lo que continúo es que continúen en la lucha, firmes, no se cansen, ¿sí? Nosotros los sordos, nuestra vida va a ser siempre de luchas hasta que muramos, así que no se cansen. Es Pero verdad, sí, muy bien. ánimo, ánimo, ánimo. Y gracias. Araceli, por favor, vamos uno por uno. Y más cortos, por favor.
para que no se cansen los intérpretes. Muy bien, ahorita justamente me siento muy emocionada como una mujer acaba de pararse y contarnos toda esa lucha, ¿no? Toda esa manifestación que ha desarrollado. Yo y mi hermano somos sordos. Yo vivo en Mazatlán. Soy en la parte norte oeste y ahora vivo actualmente en Guadalajara. O sea, ahora aquí es una región de mariachis, totalmente. Entonces a veces pues tengo que leerle los labios, esta parte de la lectura labiofacial, entonces ya le entiendo, a veces con mímicas, todo un esfuerzo. También ser maestra sorda y cómo poder interactuar con la comunidad, ¿no? Y poder fortalecer esta parte de que a veces no me entienden y entonces es difícil. Y justamente desde pequeña mi mamá pues siempre me apoyó para esta lectura labiofacial, para que pues justo no me corrieran de los espacios. Yo lloraba mucho. Recuerdo que mi maestra decía, ok, ven a mi casa, yo te enseño para que puedas leer los labios. No te sientas también mal en los espacios donde te ignoran en la cuestión de la lengua de señas. Entonces, una maestra sorda fue la que me enseñó. Entonces, yo también cuando aprendí la lengua de señas quedé fascinada. Tenía 7 años. Fui transformando mi visualización de todo el mundo. No era solamente esta parte de la lectura labiofacial, sino también esta parte de poder hablar lengua de señas. Después, cuando fui a Estados Unidos, pues ahí fue un cambio total, manejar la lengua de señas americana, la lengua de señas mexicana. Fue una confusión total para mí, pero fui avanzando y avanzando. Entonces, recuerdo que un sordo ya adulto veía cómo hablaba lengua de señas y era impresionante. Y entonces me decía mi maestra, ándale, acércate, platica. Y decía, no, todavía estoy joven en la lengua de señas. Y ya cuando empecé a platicar con él y me observaba, me decía, tú debes de ser una líder fuerte en tu futuro. Y yo decía, no, temía con esas palabras. Pero claro, poco a poco, como iba observando, yo tenía que ser más fuerte, no sentirme discriminada. Entonces la maestra me decía, ok, recuerda, por favor, debes de avanzar, debes de ser fuerte, de seguir con la lucha. Y yo temía y decía, no, ¿cómo? Necesitas tener fe para poder avanzar en tu desarrollo personal. Posteriormente, pues justamente seguí avanzando, adquirí una asociación, entonces enseñé. Fortalecí mi asociación junto con una amiga intérprete. Las dos estuvimos trabajando juntas. Ella me interpretaba y decía, ¿cómo? Claro, eso es ser intérprete, poder apoyar a la comunidad sorda, poder fortalecer. Entonces estuve con ella siendo acompañada, fortaleciendo, llevando a diferentes trincheras la educación bilingüe en el tema de educación especial. Entonces, cuando yo empiezo a ver dentro del CONALMS el tema de la educación bilingüe, dije, ¿qué es esto? ¿Cómo? Claro, eso es lo que necesito. Cuando Ernesto me invita, yo era directora de educación especial, no bilingüe, entonces fui invitada para poder hablar del tema. Me acuerdo que fue en el siglo XXI, para justamente en este tema y poder compartir, pero pues también me cerraban las puertas. Recuerdo que era el 2001 y todavía tenía que volver a luchar, tenía que cambiar. Recuerdo cuando fui a la W Federation DAF, también esta parte de poder meter el tema de las leyes y luego cuando observo en el 2005 el cambio de ley, yo tengo hijos sordos y mi esposo es sordo, tengo hijos hipoacúsicos también, entonces tuve que enseñarles, empoderarlos, fortalecerlos, porque en las escuelas donde estuvieron no había sordos. Entonces,
Yo les decía, no, vayan a la escuela, tienen que aprender, no hay lengua de señas, no importa, ustedes pueden hacerlo, pueden favorecer esa inclusión en espacios donde no hay sordos, luchar por ello. Los alenté a fortalecer el bilingüismo, acudieron poco a poco más sordos y hubo una asociación que justamente me apoyaba y que me permitía también justamente favorecer y reconocer la ley de la lengua de señas mexicana que ya había iniciado en México. Entonces, cada uno de los presidentes de las asociaciones que me encontraba poco a poco decían, es que tú expresas, tú puedes favorecer, fortalecer, trascender toda la información, transmitirla. No es como que yo solamente la tenga y la haya adquirido, sino también es compartirla. Yo soy madre con hijos sordos, entonces también esto de que mis hijos me decían, oye, necesito esto, ve, no hay intérprete en la televisión, y decía, ¿cómo que no hay intérprete? Muy bien, vamos a la Cámara de Diputados, vamos a desarrollar este material. Necesito que los sordos puedan tener su educación bilingüe, que tengan derecho a la interpretación. Entonces, esta parte de que mis hijos también me han dado, de que tengan ellos la oportunidad de la accesibilidad, la fuerza la he tenido para poder instaurar la ley. Entonces, cuando ya el 10 de julio del 2005 se instaura la ley de la lengua de señas mexicana, me siento muy feliz y se difunde a todas las entidades de aquí de México. Igual Ernesto y yo hemos trabajado mucho, pero hemos pensado ahora, de acuerdo a tu experiencia, desde cómo iniciaste, desde tu asociación, cómo favoreciste, luchaste y también cómo te acercaste a las instituciones y fuiste haciendo tu camino hacia este cambio estructural totalmente en el tema de la educación. Y entonces empezaste a favorecer con asociaciones. Te pregunto, o sea, ¿cómo hiciste esa división entre tu asociación y el favorecer la educación? Agregaba comentario, Ruth, sí, o sea, y se dividió su trabajo político con su trabajo asociativo. Bueno, responde Patricia, sí, o sea, bueno, en el 2011 hicimos un trabajo, ¿no? Donde nos preocupaba cómo el Ministerio de Educación estaba cerrando las escuelas de sordos, ¿no? Desde el del INES, ¿no? O el Ministerio de Educación. Entonces, había todo fuimos muy fuertes, fuimos muy activos, casi violentos, en donde dijimos un no rotundo a eso, ¿no? Trabajando desde el INES, ¿sí? Desde la institución pública, ¿sí? Y además también estuvimos haciendo un trabajo que lo regamos por todo Brasil, ¿sí? Y eso comenzó con, digamos, un grupo de 6 sordos, todos ellos, o sea, estuvimos haciendo un trabajo y regábamos todo eso por todo el país, ¿sí? Y fue algo muy espontáneo, ¿no? Y también la propuesta, o sea, eso fue un trabajo que hicimos de manera pública. Ahora, el INES, que es la representación del INE, digamos, de las personas sordas, pero en lo que el Estado, hicimos un trabajo también con ellos, ¿no? Pero también sacábamos mucho de las luchas sociales en las asociaciones que daban las personas sordas. ¿Sí? Hicimos hasta una marcha donde hubieron miles y miles de sordos participando, ¿no? La cosa es que, bueno, ligamos ambos trabajos, ¿sí? Tanto INES como asociación estuvimos haciendo un trabajo en conjunto. Sí, sí, hay que hacerlo juntos. No, gracias a ti, gracias a ti. Por favor, no hagan preguntas tan extensas, sean puntuales con su pregunta. Le pedimos eso, por favor. Sí, Hijito, de acuerdo. ven. Ya va, mi hijito fue a buscar sus lentes, que lo conozcan, ¿sí? Su seña es digamos, el 6 cumpleañitos.
¿sí? Porque los 6 años de él fue muy especial, pero también nació un 6. Entonces, por todo eso, ¿sí? También agrega Rudet de que, o sea, los grados, o los niños cuando van les dan unas cartillas donde ponen su foto y él siempre le dan el número 6, ¿sí? 6, 6, 6, siempre daba el número 6, ¿sí? O sea, no le ponían nombres, sino le daban números. Ah, quiero que conozcan a mi esposo. Son personas que hablan lengua de señas mexicanas, ¿sí? Están en México. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Son mexicanos. ¿Mexicanos? Sí, son mexicanos. Ah, bueno, un abrazo para ustedes. Qué bueno que me vean. Yo soy de Brasil y soy el que no tiene cabellos. Esa es mi seña. Soy de Río. Ella es bueno, yo siempre, también en carnavales, me he visto con sombrero y ella se viste de reina, ¿verdad? Sí. Así es, muy bien. Bueno, un besito, amor. Bueno, continuamos nosotros. Bien, hasta que conozcan a mi familia. Entonces, haz la pregunta, Cecilia. Muchas gracias, me has llenado de muchas emociones. Todo lo que has explicado ha sido muy claro. Es cierto que justamente la Secretaría de Educación Pública no tiene esta parte de la ley dentro de su plan de estudio sobre cómo va a mostrar la lengua de señas de la comunidad sorda. Sigue sin entender que es un trabajo pendiente, que debemos de justo favorecer la educación bilingüe, pero también falta que incluyan el valor y el papel de la comunidad sorda. Es una falta de entendimiento muy fuerte, ¿no? Y existe entonces una discriminación. Entonces, en ocasiones, cuando se hacen propuestas, se hacen alianzas, en este caso del movimiento de bilingüe del sordo, pues siguen sin entender. Siguen fortaleciendo esta parte de la oralización. Entonces, cuando el movimiento se presenta, comparte que es esta parte de la lengua de señas y dice, no, es para oralizar. No, a ver. Necesitamos ver esta parte más centrada y siempre se aprovechan los oyentes diciendo es que los sordos siempre se pelean. Entonces, por eso trabajamos de esta manera. ¿Por qué? Porque pues sigue existiendo esta pelea entre las mismas comunidades de sordos dentro de todos los estados. Entonces, son situaciones que tenemos también que trabajar dentro de la misma comunidad. Pues obviamente hay mucha cantidad todavía de sordos que no ha sido beneficiado con educación. Entonces, poco a poco con la aprobación de la lengua de señas, de esta parte lingüística, se ha ido entendiendo, se ha ido aprendiendo cada vez más, se ha explicado a más detalle la importancia de la lengua de señas, pero pues sigue siendo todavía un esfuerzo de solo 5 años y en este momento ahora realmente un papel escrito que comparta el fortalecimiento de la lengua de señas no existe. Entonces el CONAN sigue favoreciendo este tipo de alianzas para poder seguir haciendo la educación inclusiva. Debe de seguir trabajándose para toda la República, porque justamente el movimiento de sordos tiene que ser totalmente inclusivo y poder fortalecer y mejorar y compartir. Pero apenas llevamos 5 años y vamos abriendo más mentes. Es tarde, quizá no, debemos de avanzar. Tú ahorita lo acabas de explicar y justamente yo no sabía todo este conocimiento y me llena de emoción lo que has compartido, me llena de fortaleza para que todos entre nosotros nos enfoquemos y que ojalá sea muy pronto que podamos avanzar y no retrasarnos aún más. Mil respetos para ti, ¿no? O sea, que tú siendo madre tenías que avanzar, o sea, tenías que cuidar también a tus hijos, pero pues sí, es una realidad. Ser madre, prestar atención, estar responsabilizándote de otra vida, Este, pues no es fácil. este, este es el bebé. Miren cómo está de Aplausos y guapo. felicidades para ti. Ese fue el niño.
con que yo hice las luchas. Bendiciones y mucha fortaleza para ti. Gracias. Ay, no, gracias a ti, te doy un abrazo y saludos, sí. Bueno, entonces vamos con Edgar, Gaby, creo que otra persona más, y ya porque también Patricia tiene sus ocupaciones. Por favor, hagan su pregunta, no hagan una historia, un cuento, ¿no? Después quizás de manera privada podrán hablar con ella, pero aquí solo una pregunta directa, por favor. Hola, un gusto conocerte. Justo con lo que compartiste de de toda la conferencia que nos diste, he entendido también esta situación, ¿no? Que es muy importante y relevante. Yo tengo un grado de maestría y justamente entender que el conocimiento, la forma en que se tiene que investigar, todo lo que se tiene que estructurar en leyes, políticas, aún falta. Aún falta por desarrollar los ejemplos que compartiste, cómo se fue avanzando. Yo los anoté, claro, porque pues es toda una historia, ¿no? Entonces yo sigo estudiando esta parte de los avances. Me gustó mucho lo que compartiste, el tema de los libros, cómo se instauraron, cómo plasmaste la lucha, o sea, esta parte de la educación. Y pues quisiera también saber si Sí. esto lo tienen plasmado en un libro que puedas compartir. Así es, sí. Tengo un libro, no solamente que habla de la educación y toda esta lucha que hemos dado ante el Estado, sino también sobre el por qué, o el sí o el no sobre el implante coclear. Yo se los voy a enviar a Ernesto, ¿verdad? Y él que se los comparta. Ay, sí, por favor, porque es muy importante para mi investigación y mi trabajo. También observo, ahorita me hiciste reflexionar y procesar la información, ¿no? Todas esas luchas que has realizado. Permíteme, déjame ver, ok, que en Brasil justamente la parte médica, la parte de las otras discapacidades, ¿no? Y en este caso la discapacidad auditiva. Esta parte de los presupuestos, ¿son iguales en todas las discapacidades o son diferentes? Aquí en México, por ejemplo, presupuesto para la discapacidad auditiva no hay. Presupuestos para otras discapacidades, por ejemplo, quizá alguna cuestión médica que tengan, hay un presupuesto más grande y discapacidad auditiva mucho menor. Esta parte de la ayuda económica presupuestal es distinta. En Brasil, ¿cómo se vivió? ¿Qué pasó en eso? ¿Podrías compartir, por favor? Aquí pasa todavía lo mismo, ¿sí? Aquí en Brasil tenemos un CIAPES, tenemos también un programa, ¿sí? Son programas gubernamentales dirigidos directamente a, digamos, los contextos educativos tanto de básico, pregrado y posgrado, ¿sí? No obstante, el presupuesto que se tiene para el tema médico y de salud es muchísimo mayor al que se tiene para estos temas educativos, que son incluso más importantes para nosotros. Hay un presupuesto muy menor. Todo el tema médico de salud es un presupuesto muy grande. Eso pasa, creo que es algo normal. Siempre ha estado así, ¿sí? Pero pronto, bueno, los 700 y más sordos que tenemos a nivel de doctorado están haciendo toda una investigación. Es una investigación que hará que se haga entonces todo un trabajo que cambie esas, digamos, asignaciones presupuestarias, ¿no? Pero apenas se está haciendo estas investigaciones, apenas estamos comenzando con eso para dar recomendaciones de cómo mejorar estos presupuestos, ¿sí? Se sigue haciendo todo un trabajo, sí se sigue tenemos presupuesto, no, no vamos a decir que no, sí tenemos, pero no es igual el presupuesto que se tiene para los implantes, para todo un tema de salud relacionado a lo que es discapacidad auditiva, y no es así para el tema de personas sordas, ¿sí? Brasil siempre ha tenido eso y ahora también la educación es gratuita en Brasil, ¿no? Eso también hay que
mencionarlo hasta a nivel de posgrado. Pero bueno, eso se ha mantenido así, esa desigualdad en el tema presupuestario, ¿sí? Y hay que seguir haciendo una lucha para cambiar eso, pero por ahora sigue haciendo eso. Claro, es una cuestión de lucha, de poderle brindar también los beneficios a los niños, ¿no? No solo lo del implante coclear, sino también visualizar todos los beneficios que se pueden tener. Ya llevamos 10 años, porque también recordemos que el implante coclear no es solamente como se coloca y ya, sino también es un cambio. Muchas ocasiones, pues a través de la lengua de señas, mejoran su educación. Entonces, cuando se tiene este complemento de la lengua de señas, pues se fortalece más y este presupuesto también debe de crecer y aumentar, no solamente para la parte de los implantes, sino también construir una mejor educación bilingüe. O sea, ya se tienen leyes, pero ¿qué pasa en México? Aunque hemos luchado, hemos pedido, pero ¿cómo hacerlo, no? Entonces, en Brasil a veces quizá también se tienen dificultades. ¿Qué consejos nos puedes dar cuando enfrentemos dificultades? A ver, bueno, aquí en Brasil pasa lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo. Eh, pero donde está el trabajo que hay que hacer es con la familia, ¿no? Porque, o sea, también hay toda una política de no hablar bien de la educación bilingüe, de que la educación para sordos no funciona, que es mejor el horarismo, ¿sí? Y entonces, a la edad de 7 u 8 años es que se dan cuenta que no funcionó y es que van a las escuelas de sordos y es donde la guía adquiere ya una lengua, ¿no? Y de manera tardía es que entonces aprende a escribir y entonces recibe una educación bilingüe, ¿no? No se aprovechan esos años de estimulación temprana, pero no, porque están muy habidos de que el implante. Y cuando ven que no funciona, ya a los 7 hasta 10 años, es que llegan a nosotros. Y justo, ¿no? Esta parte de que quizá no hay un apoyo real y solamente dan miserias, ¿no? Y en la cuestión médica es como, sí, claro, vamos a darle más recursos, ¿no? Y en la parte de educación, pues no. Sí, es lo mismo, tienes razón. Sí, eso Ok, pasa. por A ver, último, mi tercer ah, pregunta sobre la cuestión de la ley. estoy libre, así que adelante. En todo Brasil, Sí, la la libra, cuestión nuestra lengua de señas, libras, libras. esta parte de la educación que se ha fortalecido, la cuestión de los intérpretes, los materiales para las universidades, cómo se ha ido versificando. La ley obviamente instaura también un presupuesto. ¿Cómo lo has observado? ¿No? Tenemos nuestra ley, ¿no? Que la ley es de 2002, es una ley, ¿no? Sin embargo, esta ley necesita reglamentos o decretos, que es el que está en la presentación, donde allí se aprueban presupuestos, porque la ley solo da, digamos, las directrices y genera la política general, pero entonces después la letra libras, la creación de materiales disponibles en libras, que se use pues para la educación. Bueno, la ley es 2002, pero muchos años después, casi 10 años después, es que logramos entonces todo lo demás, ¿no? Desde 2016 también ha habido muchas mejoras, sí, pero es que la ley es una cosa, tuvimos que mantenernos con firmeza para que se aplicara la ley y luego es que entonces ya hay presupuesto y sí hay presupuesto para todo eso a partir del decreto. Sí, claro, ojalá que podamos encontrarnos para poder resolver más dudas, porque pues el tiempo apremia. Muchas gracias. Y Gaby Valls, por favor. Perfecto, te Perfecto. observamos muy bien. Buenas tardes. Es un gusto verte. Me siento muy contenta con este tema de la ley.
Realmente es un tema muy importante. Muchas ocasiones cuando hablamos de leyes, pues se insiste y está ahí, ¿no? Pero yo me siento un poco confundida. O sea, esta parte de la ley, de la lengua de señas, ¿realmente está? Yo siento que está débil, deficiente. Tienes razón, la ONU ya hay acuerdos, está la convención, sí, pero solamente para la educación instauró la ONU para la educación especial, tema de discapacidad, el presupuesto para discapacidad. Pero en verdad, los sordos, enfocada, dirigida a ellos en educación bilingüe, no hay. Yo siento que falta toda esa visualización, ¿no? Todo el proceso que ahorita acabas de compartir me llevó a reflexionar. Entonces necesitamos discutir entre todas las asociaciones mexicanas, porque entonces sigue siendo débil, deficiente esta parte. La comunidad en México no existe como tal una comunidad. Esta parte de la lucha, falta mucho esta parte de la lucha, pero en todo México, crear una mancuerna entre todos, poder instaurar y crear una ley más fuerte para el tema de la comunidad sorda, para que la lengua de señas no quede solamente como una ligera ley, no es suficiente. Entonces yo sí siento que necesitamos más ayuda para, no es como que nada más pongo esa ley para decir, sí, estoy ayudando a la comunidad sorda. No, no es solamente eso, falta mucho más. Es desde traer intérpretes, capacitarlos. Este tema de la inclusión. Debemos de ampliarlo aún más, pero también en cuestión presupuestal, porque no es suficiente. Hay sordos que siguen estudiando y avanzando, licenciatura, maestría y doctorado, pero siguen encontrando esa falla en la inclusión. O sea, no hay una inclusión real. Mejorar ese proceso de la inclusión entre las escuelas, enfocar no solamente el tema de discapacidad. Te pregunto, ¿es bueno o es malo? Ah, Ya va, no entendí una parte, ¿me la repites, por favor? Pero solo enseñas en lengua de señas brasileña. Entonces, Ruder le aclara eh, que sí hay quizás investigaciones relacionadas con, y por supuesto para el tema de discapacidad, pero la mejora educativa de personas sordas a nivel universitario, pues sí, eso es necesario. O sea, nosotros tuvimos que hacer un trabajo donde tuvimos que hacer una entrevista con alumnos y ver cómo ellos estaban empoderados, porque necesitamos que ellos sean también los que defiendan eso, ¿no? Porque si no, tenemos que seguir todavía estando, porque la ley quizás está así, todavía pensándonos como personas con discapacidad, pero hacer la lucha para salir de esa camisa de fuerza o de eso establecido. Tenemos más de 100, casi 150 sordos postdoctorados, que ellos, o sea, fueron los primeros que también hicieron esa lucha para mejorar la educación y que fueran ellos entonces los que ahora hayan logrado eso. Entonces hay que dar esa lucha. justamente podernos enfocar, ¿no? En esta parte de la inclusión, como lo maneja la ONU. Así es, esta parte de la inclusión. O que mejor se enfoque solamente en la comunidad sorda. ¿Cuál es mejor? Rudets aclara la pregunta a Patricia. A ver, bueno, debe desde la infancia hablarse de inclusión, ¿sí? Porque ellos tienen que aprender también a vivir en un mundo como es, o sea, aprender portugués, ¿no? Ahora,
el tema de, o sea, la sociedad también hay que tenerla en cuenta, ¿no? De cómo ellos tienen que interactuar también con la sociedad, ¿sí? Eso es algo importante, ¿no? Pero en la educación, o sea, sí, que sea inclusiva, no obstante, esa inclusión debe estar destinada a personas sordas, solamente. Es lo que hay que hacer. Bien, Gaby, yo te voy a explicar un poco más. Gaby. O sea, Patricia nos dice que la inclusión es buena, sí, o sea, sin embargo, esa inclusión, hay personas sordas allí siempre, no es que solamente sea una persona sorda y sin personas, o sea, o otras personas sordas que la acompañen, tienen que estar eso, ¿no? Y eso sería una verdadera inclusión, ¿sí? No obstante, el otro punto, o sea, donde ellos también sepan de los sordos, o sea, que sería otra parte, debe también existir, ¿no? No obstante, la educación inclusiva es donde va a estar también la enseñanza de la escritura, la enseñanza de cómo vivir también en la sociedad. Entonces hay que entender eso de esta manera. ¿Sí? ¿Sí lo entiendes, Gaby? En México es diferente, sí, sí, es lo que observo. Pero pues muchas ocasiones la inclusión es solamente para oyentes. Y cuando dicen hay inclusión, dicen, ay, hay intérprete. Pero yo, realmente consciente de que esté trabajando y luchando por la comunidad sorda, no, siempre es entre oyente a oyente. Entonces yo no siento que haya un trabajo real. Entonces se necesita trabajar más, se necesita que los líderes sordos, que los sordos sean fuertes. No es solamente como recibir el aplauso, no, no, sino es también esta parte de favorecer a la comunidad, no solo la lengua de señas, falta mucho más, ser más serios, ser más reales, luchar. Tenemos esa obligación, no es como ya la puedo dejar, ya hice un trabajo de instalar una ley de la lengua de señas y ya, sino también es esta parte de batallar, fortalecer, incluir, porque yo no puedo decir que vamos a avanzar en espacios médicos, en esta parte de las discapacidades y aislar esta parte de la discapacidad auditiva. Ojalá que en la próxima conferencia expliquen un poco más sobre la ley justamente de discapacidad, perdón, que no va a opacar, sino más bien, al contrario, aclarar mucho más sobre las cuestiones de las leyes, porque a veces pensamos que es el lado oscuro de esta ley, sin embargo, no, tenemos que en septiembre yo creo que sería bueno un tema para saber y conocer sobre las leyes, que nos puedan compartir, poner manos a la obra y poder enfocar. Muchas gracias, Patricia. No, gracias a ti. Aplausos para ti, Gaby. Sí, sí. Sí. Hola, hola, Patricia. Muy interesante tu conferencia, muy buena exposición. Rescato todos los puntos que compartiste y sí, son muy importantes. Hacer un llamado hacia la comunidad sorda en México. Yo llevo 7 años aquí viviendo en México. Espera, espera. Antes de, bueno, me desvío un poquito. Yo llevo 7 años viviendo aquí en México y he observado, analizado y con lo que tú compartes de tu conferencia, justo comento este punto. Los sordos deben de luchar.
no renunciar, no dejar de lado el trabajo que van realizando, al contrario, seguir avanzando, porque muchas veces lo dejan. Segundo, los sordos no es solamente estar entre líderes y luego de repente separarse, no, deben de juntarse. En Brasil sí he visto que van en montón, todos. Aquí en México falta eso. Tercer punto, tener un tema objetivo, no tener varios puntos de trabajo, no, un objetivo en común, luchar entre todos, ponernos de acuerdo y justo llegar a ese objetivo. Es muy importante esos tres puntos, que los sordos de aquí en México puedan aprender estos tres puntos. Ahora yo te pregunto, Patricia, en Brasil, sé que todavía faltan muchas luchas, eso lo sé. Sin embargo, Brasil lleva su proceso, cada país lleva otro proceso, van quizá más atrasados, pero Brasil va avanzando a su ritmo y muy bien. Y yo estoy pensando, a ver, los sordos de Brasil benefician también a los otros, a los otros países para que sigan o avancen su proceso. ¿O tú qué opinas? O sea, esta parte de, o sea, es Brasil se lo queda como egoísta, o sea, es de forma retórica lo que te comparto, o comparte su aprendizaje. Sí, muy buenos lo que me dices, ¿no? Bueno, aquí en Brasil, el gobierno ha pensado en apoyar a otros países, ¿sí? Pero son países que tengan relación con Brasil, ¿no? Porque el gobierno de Brasil es de izquierda, ¿no? Entonces hay otros países que son de derecha y entonces no podrían ellos compartir con estos países, ¿no? Porque debe ser un intercambio, ¿no? Sí, en portugués le decimos intercambio, ¿sí? Pero no sé cómo le dirán ustedes en español, pero debe haber un intercambio entre países y está bien, pero tienen que tener las mismas políticas, ¿sí? Debería quizás también los países hacer una petición al país de Brasil y entonces que es una petición bien específica, ¿qué quieren? Que nos hablen más de educación, que nos hablen más o que nosotros vivamos allá las experiencias que tenemos allá específicas y yo creo que sí se puede lograr, sí, estamos abiertos a eso. Muy bien, bueno, wow, ¿qué podemos decir? Va, un momento. Bueno, gracias a todo el equipo. Yo creo que a ustedes ya le ha llegado, les ha caído el 20 y ustedes ya están pensando en cómo vamos a hacer un trabajo mejor desde ahora, ¿no? Porque todavía no estaba estos espacios, ¿no? Pero ya ustedes saben que estamos invitando a todos a que hagan parte de nuestro equipo. No sé, quizás ustedes sienten escozor con nosotros y por eso hemos traído de Brasil, ¿sí? Y a veces también otros piensan, pero de Brasil, si Brasil es otro país, debe ser de México. Pero bueno, igual aquí estamos. Y como ya acaba de exponer Patricia, o sea, no es algo que pasa automáticamente y es algo que tenemos que trabajar en unidad, ¿sí? No es que, por ejemplo, en otros estados esté pasando algo y en otros estados esté pasando algo mejor, entonces ver cómo compartirlo, ¿no? Y que, la lengua de señas mexicana ya está en la ley, pero, ok, la lengua de señas está bien, pero los intérpretes, ¿qué pasa con ellos? Todavía necesitamos atender a los intérpretes, o hay este tema que todavía falta atender, ¿no? No, debemos nosotros unirnos, tal como decía Patricia, o sea, desunirnos también no trae buenos resultados, ¿sí?
necesitamos, o sea, que también más sordos sean los que se animen a que tomen, que sean más valientes y estén con nosotros, ¿sí? Ahorita ya, Patricia nos ha dado estas, digamos, ponencias, ¿no? Donde ella nos hablaba acerca de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces ustedes pónganse eso como tarea. ¿Qué serán esos? O sea, estudien más eso. ¿Cómo hablar ante esos, digamos, entes o entidades o formas del Estado, ¿no? Y eso es algo que necesitamos todavía seguir haciendo y entendiendo para hacer una mejor lucha, ¿no? Ustedes, o sea, quieren que lo que ella nos mostró se hizo en poco tiempo, no tardó muchos años en hacerse, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo ese trabajo, por supuesto, atendiendo en orden cada punto que debemos atender, lo lingüístico, lo educativo y así lo demás, ¿sí? Pero necesitamos que tener un equipo para construir eso, hacer una ley, una propuesta de ley para que eso se logre. Bueno, quiero que yo voy a seguir hablando con el maestro Rudets, ¿no? Porque sabemos que aquí, o sea, hay políticos o el entorno político que es más de izquierda, ¿no? Y, o sea, o sea, y sé que la presidenta que se llama Claudia Jaime quizás pueda estar interesado en esto que estamos haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hacemos este tipo de actividades y pedimos un donativo, pero es por los certificados que es con lo que podemos nosotros también seguir haciendo este tipo de actividades, ¿no? Que queremos invitarte a ti, a que vengas aquí, porque queremos hablarlo quizás directamente con el ejecutivo central para que te invitemos aquí. Tú eres una postdoctora, entonces sé que tu presencia aquí hará una acción distinta, ¿no? Sí, porque todavía el concepto de educación bilingüe no se tiene todavía tan claro, ¿no? Ya estuvimos en Cámara de Diputados, en senadores, no, en Cámara de Diputados, y allí estuvimos viéndolo con ellos y dijeron, sí, qué bueno, pero no es mi área, nos dijo esta persona que sí se mostró interés. Entonces, tuvimos que hablar con otros diputados y estuvimos hablándolo a cada uno. Sí, fue algo que no fue tan fácil. Nos cansó mucho hacer eso, porque no podíamos, no sé, mandarles a todos algo, sino quisimos hacer algo, digamos, individual para que ellos lo tuvieran. Pero ellos, no sé, dijeron, no, eso quizás ya es un tema de accesibilidad, se lavaron las manos y dejaron eso así. Entonces hemos sufrido mucho esa, digamos, pérdida de esfuerzos, ¿no? Por eso, o sea, queremos, no sé, que tú puedas estar aquí y hacerlos ver esto, ¿no? De que es importante y darles algunos consejos de cómo lograr eso. ¿Sí? Hemos invitado a varios, o sea, han estado aquí varios maestros que ellos, o maestros o personas sordas con estudios de posgrado, que ellos nos han dado información y han sido testigos de cómo nosotros estamos, digamos, en un nivel más distinto o más bajo a lo que está en Brasil. Entonces nosotros necesitamos que vengan aquí de toda Latinoamérica y yo sé que no lo lograremos de un día para otro, pero avancemos, porque vemos, por ejemplo, como en Colombia, como en Chile, o sea, pasan cosas buenas, pero, o sea, nos llegan de lejos, queremos verlo de manera más directa, ¿no? Entonces, por eso queremos que más países estén aquí, puedan de esa manera estar o permitirnos avanzar más en lo que tenemos o tenemos aquí en México. De verdad que, Patricia, qué ponencia tan emocionante. Todos los comentarios aquí, qué padre, wow, qué buena ponencia, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí y queremos que, o sea, Patricia pueda venir aquí, entonces colaboremos todos, hagamos lo posible, colaboremos todos, compartámoslo con personas oyentes y que ellos también hagan presencia aquí, ¿sí? Tenemos ya 20 años de nuestra ley de que la lengua de señas mexicana está reconocida como lengua oficial, pero necesitamos avanzar más y quizás invitándola a ella podamos avanzar eso. Pero bueno, ahora para finalizar, queremos presentarte esta, este reconocimiento. Para ti, Patricia. Ay, gracias, qué lindo. Entonces, el Conversatorio Internacional Reflexiones sobre la Lingüística de Señas
da este reconocimiento como constancia a la doctora Patricia Luisa Ferreira Bressan, que impartió el tema L'Educação Bilingüe para os Surdos no Brasil, en el ámbito del primer UFC de Literacy for Deaf, celebrado de manera virtual vía Zoom en México el día sábado 26 de abril. Entonces, te lo hacemos llegar a ti con las firmas pues, de los que representamos este proyecto. Entonces, no sé si quieras decir unas últimas palabras, un mensaje final, ¿no? De despedida. Bueno, ¿qué podría decir? Bueno, quiero decirle a todas las personas sordas que me están viendo, sigan luchando, ¿sí? Hasta el fin, sigan dando defensa. Porque como les digo, es cuando muramos, cuando ya estiremos la pata y nos esté echando tierra, bueno, no estoy diciendo algo nada que nos traiga algo negativo, no eso, pero la lucha debe seguir siempre. Gracias, gracias. Y bueno, ya decidimos este mensaje. Gracias a todos. Y bueno, vamos pronto a invitar a quién estará como invitado o invitada en el próximo 10 de mayo. Ya saben que el 10 de mayo es el Día de las Madres, pero va a ser en la tarde, a las 4, entonces pueden estar aquí con nosotros. ¿Quién estará? ¿Quieren ver a quién vamos a invitar? Vean el post. Pero antes, primero una foto, ¿no? Vamos a tomarnos todos una foto, así que abran todas sus cámaras, ¿sí? Por favor, abran todos sus cámaras. Un momento. Ahora sí. Muy bien. Y bueno, ahora sí. Vean este post. Ay, sí lo conozco, claro que sí. Con él yo estuve haciendo toda una discusión y todo un trabajo. Sí, estuvimos juntos y de empoderamiento, un trabajo de empoderamiento y de lucha. Por supuesto, conozco a Leopold. Por eso yo le digo papá, dice Rubén, yo le digo papá porque él también me ha enseñado muchísimo. Por ello lo invité aquí a que esté con nosotros dando estas ponencias. Pues un aplauso y nos vemos el 10 de mayo con este nuevo invitado para que sigamos nosotros fortaleciendo nuestros conocimientos. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias y un beso y un abrazo. Gracias por invitarme. Saludos a todos. Intérprete, Rubén, Anel, también Rudes, también Salvador, todos. Además, gracias inmensas por su trabajo. Pronto les estaré dando sus también certificados o reconocimientos. Y bueno, a todos nos vemos pronto. Saludos, abrazos.
Muy bien, bueno,